Es conocido por todos el cuento de los tres cerditos, o al menos todos creen que lo conocen, pero les voy a contar un secreto. Nadie conoce la auténtica historia porque nadie ha escuchado mi versión del cuento. Yo soy el lobo, Silvestre. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, pero que sepan que es un invento. A lo mejor el problema es lo que comemos, y bueno, es que no es culpa mía que los lobos coman lindos animalitos, conejitos, ovejas y cerdos. Somos así. Si las hamburguesas con queso fueran lindas, la gente pensaría que también ustedes son feroces. Pero como les decía, todo este asunto del lobo feroz es un invento. La auténtica historia trata de un estornudo y una taza de azúcar. Esta es la auténtica historia de los tres cerditos. Hace mucho, mucho tiempo, en los tiempos de había una vez, yo estaba preparando un pastel de cumpleaños para mi querida abuelita. Tenía un resfriado terrible y me quedé sin azúcar. De manera que caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. Pues bien, resulta que este vecino era un cerdito. Y además no era demasiado listo que digamos. Había construido toda su casa de paja. De paja. ¿Se imaginan? ¿Quién con 2 dedos de frente construye una casa de paja? Desde luego, tan pronto como toqué a la puerta, se derrumbó. Yo no quería meterme en la casa de nadie así como así, por eso llamé: «Cerdito, cerdito, ¿estás en casa, cerdito?». Pero nadie respondió. Estaba a punto de regresar a mi casa sin la taza de azúcar para el pastel de cumpleaños de mi abuelita, cuando de pronto me empezó a picar la nariz. Sentí que iba a estornudar y soplé y resoplé y lancé un tremendo... ¿Saben lo que pasó? La dichosa casa de paja se vino abajo. Y allí, en medio del montón de paja, estaba el primer cerdito, bien muertecito. Había estado en la casa todo el tiempo. Me pareció una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja, así que me lo comí. Piensen lo que harían ustedes si encontraran una hamburguesa con queso. Me sentí un poco mejor, pero todavía me faltaba mi taza de azúcar, de manera que me dirigí a la casa del siguiente vecino. Este vecino era el hermano del primer cerdito. Era un poco más inteligente, pero tampoco mucho. Había construido su casa con pajas de madera. Toqué el timbre de la casa de tal manera y nadie contestó. Llamé: «Señor cerdo, ¿está usted ahí?». Y me contestó gritando: «¡Vete, lobo! ¡No puedes entrar, que me estoy afeitando el hocico!». Apenas había puesto mi mano en el picaporte de la puerta cuando sentí que me venía otro estornudo. Y soplé y resoplé y traté de taparme la boca, pero lancé un tremendo... Y no lo van a creer, pero la casa de este individuo también se vino abajo como la de su hermano. Cuando el polvo se disipó, allí estaba el segundo cerdito, bien muertecito. Palabrita de lobo, palabrita. No necesito recordar que la comida no se tira, así que, ¿qué es lo que hice? Pues me lo volví a comer. Fui a mi tercer vecino, que era el hermano de estos dos anteriores. Este era más listo porque había construido la casa de ladrillos. Toqué en la casa, pero nadie contestó. Llamé: «Señor cerdo, ¿está usted ahí?». ¿Y saben lo que me contestó ese puerquito grosero? «¡Fuera de aquí, lobo! ¡No me molestes más!». Vaya falta de modales. Seguro que tenía un saco lleno de azúcar y ni siquiera quería darme una tacita para el pastel de cumpleaños de mi querida abuelita. ¡Qué cerdo! Estaba a punto de regresar a casa y quizás hacer una tarjeta de cumpleaños en vez de un pastel, cuando sentí nuevamente mi resfriado. Y soplé y resoplé y estornudé una vez más. Entonces el cerdito gritó: «¡Y que tu querida abuelita se siente en un alfiler!». Normalmente soy un tipo muy tranquilo, pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierdo un poco la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía, yo trataba de tumbar la puerta del cerdito y todo el rato había estado soplando y resoplando y estornudando y armando un verdadero escándalo. Y el resto, como dicen, es historia. Todos los periodistas se enteraron de los cerditos, que me había cenado. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se les ocurrió lo de soplaré y tumbaré tu casa, y me convirtieron en el lobo feroz. Y esto es todo. La auténtica historia es que me tendieron una trampa.